Enero 2026. Para Periódico Pertenecer, hoy vinimos a visitar a Carlos Cabrera. Contame tu historia. ¿Dónde arranca el amor por estos fierros? Mi historia nace cuando empiezo a trabajar en la fábrica de García Pérez, una fábrica de grasera, que éramos todos chicos, trabajamos hasta los 18 años. Y bueno, ahí no estaba muy entusiasmado yo con la tornería. Quería ser más bien carpintero. Pero no había oportunidad para aprender, no había vacantes para chicos en las carpinterías de acá. Y entonces, bueno, una tía, la que me crió a mí, amiga del dueño, conocida del dueño de la fábrica, de uno de los dueños, me anota, porque había que anotarse, porque había que esperar la vacante. Me anota, bueno, y entro a trabajar ahí. Y ahí empecé a conocer lo que era el torno, porque no sabía lo que era un torno. Y bueno, a raíz arranqué empecé barriendo, después se dieron cuenta los patrones que a mí me interesaba, me fueron dando trabajos más específicos. Y bueno, llego a aprender a trabajar en los tornos. El que más me ayudó de los 4 socios fue el que fue el maestro para mí, Pedro Locatelli, el padre de que hoy Juan Carlos, que tiene la compañía Seguro. Ese fue un maestro en todo. Él era, qué sé yo, cómo explicar, él era... No era egoísta para enseñar. ¿Y en qué año más o menos? Y eso fue en el año 60, yo empecé en el 64, me parece ahí. Sí, en el 64 hasta 4 años, 5 años, tuve 6, no me acuerdo bien. Bueno, pero la relación con este hombre, yo me vine a trabajar acá. No, primero fui a trabajar con los tonelos. Pedro. Y después de los toneros me vine a trabajar acá. Pero la relación con Locatelli siempre estuvo. Porque él iba a trabajar después de hora y estaba solo. Y entonces me decía a mí si le podía ayudar a él fabricaba unas prensas, muchos trabajos hacía. Y él ahí, yo iba y le ayudaba, como después, cuando yo precisaba algo, que a veces pobre, yo digo, después me ponía a pensar, capaz que lo iba a buscar, qué sé yo, un domingo a la mañana, y él me atendía. Nunca fue egoísta, siempre me prestó herramientas, material. Para mí fue un señor. Yo conocí muchos torneros acá, torneros buenos. Por ejemplo, tenemos Medici, Oscar Lescano, Carbonazzi, un señor también. Pero ya te digo, el que más trato tuve yo y que más me enseñó fue Pedro Locatelli, un maestro. Lástima que esa gente no se pudo usar en la escuela técnica. Claro, como maestro. Porque yo digo que en la escuela técnica vos aprendés, yo no fui, no tuve oportunidad, no podía. Pero yo veo por algunos chicos que han estudiado en la técnica que vos aprendés lo básico. Pero hay cosas que se aprenden con esta gente, como te digo, Locatelli, aprendés cosas que no están en los libros. Con la práctica. Es con la práctica, porque el torno tenés que tener mucho... Tenés que, qué sé yo, tener ideas de... A ver cómo iniciar un trabajo. Y ya te digo, el que me ayudó a mí ya fue este hombre. El tornero que para mí fue uno, no sin sacar mérito a ningún otro, ¿no? Pero para mí fue uno de los... Si no fue el mejor. Después llegó un momento que yo recurría a ellos cuando tenía algún problema, alguna cosa. Y llegó un momento que no tenía más para recurrir. Se me habían ido todos los torneros grandes.
Bueno, me traen un trabajo de un camión acá, un semi, un perno que es donde arrastra, que va la vida del chofer y que estaba gastado, había que hacerlo nuevo. Y yo digo, yo lo podía hacer, pero el tema era saber el material. La dureza. La dureza, ¿qué material se usa? Digo, ¿a quién le pregunto? Empecé a pensar y no estaba ninguno de mis maestros. Bueno, me acordé que yo tenía muy buena relación con Tito Peruso, de Chivilcoy. Un hombre grande ya también, cuando lo fui a ver, ya fallecido también el pobre. Y bueno, él me dijo, usa este material, esta dureza, hacerlo con este material, que no vas a tener problemas. Y efectivamente, el tipo no me negó ningún secreto, nada, me dijo qué material tenía que usar y bueno, por suerte anduvo todo bien y debe estar andando todavía. Carlos, estamos en un momento donde todo es tecnología, todo se maneja por lo digital, las computadoras. ¿Cómo sería la vida de los pueblos sin tornería, por ejemplo? Bueno, hoy han salido unos tornos computarizados que eso tenés que tener estudio, tenés que saber computación, tenés que ser bueno. Pero este torno, este no va a desaparecer nunca, porque este es el de reparación. Y la reparación con el torno computarizado no se puede hacer. Entonces este torno, más moderno, hay de este tipo, esto se llama torno paralelo, la reparación va a estar siempre. Que el torno computarizado no lo va a poder hacer. Porque acá tenés que tener, qué sé yo, idea, herramienta, fabricar alguna herramienta para acoplar al torno. Y el torno sin la habilidad de un buen soldador tampoco sería posible. Sí, qué sé yo, influye mucho también saber soldar, saber, qué sé yo, por ejemplo, rellenar algo, soldar algo, no errarle. Claro. Porque podés errarle en la dureza y no lo torneas nunca más. Hay muchas cosas. La soldadura en el tornero... yo no soy tornero. Yo no. Algunos me dicen, vosotros, no, yo no soy tornero. Yo hago trabajo en el torno. Tornero no soy, no fui a la escuela. Sí, fui prácticamente a un lugar que era una escuela. Y bueno. ¿Y cuántos años llevas manejando los tornos? Y manejando torno y debe ser más o menos 60... Y tengo 77, así que hace 60 y pico. No lo dedico todo el tiempo a la tornería. Me gustaría, sí, dedicarme al torno continuamente, pero tengo que salir a hacer otros trabajos de otras reparaciones acá mismo, pero salir qué sé yo, afuera a atender un camión. Y bueno, qué sé yo, la satisfacción mía es cuando un trabajo me sale bien. He hecho algunas macanas también, porque como todo, ninguno somos perfectos, pero yo, qué sé yo, veo que no hay chico entusiasmado por aprender tornería. Bueno, pero en ese sentido está dejando un legado, Mauricio. Mauricio no es muy, no le gusta mucho el torno. Él se especializó en freno. Ajá. En la neumática, los frenos de aire, eso es lo que más le gusta. Sí, algún trabajito a veces hace en el torno, pero mientras estoy yo, como él sabe que estoy yo, ahora el día que yo no esté, no sé, va a tener que, de alguna manera, buscar un tornero. No lo vas a encontrar, acá no lo vas a encontrar. Un tornero que quiera venir acá, ¿no? A mí en un momento me habían ofrecido unos amigos que tienen una tornería cuando, no sé, en ese momento andaba muy bien, mucho trabajo. Me habían ofrecido ir a trabajar a Chivilcoy, a la tornería de ellos. Yo no, yo no puedo. Aparte no. Por ahí me traen un plano y yo no lo sé interpretar un plano. Y no, acá no.
Pero le dedicás muchas horas al trabajo. Sí, yo le dediqué muchas horas. Acá el que me traía mucho trabajo era Aníbal Ferreira, cuando estaba trabajando con, creo que no está más ahora me parece, o Casey Marelli. Llegaba a las, qué sé yo, a las 8 de la tarde, a veces en invierno era oscuro, bueno, en verano ya también era tarde, y me decía, preciso esto para mañana. Bueno, yo me tenía que quedar, iba a mi casa, comía algo y me quedaba hasta las 2, las 3 de la mañana. Eso nadie lo vio. Me quedaba trabajando en el torno. Lo hacía con gusto, porque me gustaba. Y hoy ya no lo haría. Ya el cuerpo ya no te pide más descanso, ¿no? Pero ¿es tu pasión o es un medio de vida? mirá, es medio de vida y pasión también. Pasión, sí, sí. A mí qué sé yo, me mostrás una exposición de máquinas modernas. A lo mejor voy pero a mí me invitás, me dicen hay una exposición de máquinas como esta, así, y esta la voy a ver. Sí. En tu otro taller tenés un torno que es gigante. Sí, eso se lo compré a Martí Arena, que bueno, no tengo tiempo de armarlo, pero un torno es gigante. ¿Y ese para qué trabajo Y sería? ese torno, después yo averigüé con estos amigos de Chivilcoy, que también lo habían usado ellos, había sido dueño, uno de ellos había sido dueño de este torno. Ese torno dice que era de ferrocarril. Ah, mira. Lo compraron, no sé, un remate de ferrocarril, y es muy bruto, es algo que ya ahí a mano no podés hacer nada, tenés que tener aparejo, y bueno, ahí quedó, y no pierdo la esperanza de armarlo algún día, por lo menos, que en 2 o 3 oportunidades me hizo falta, pero está desarmado. Para piezas grandes de Sí, alguna piezas maquinaria. grandes, sí, podés agarrar una rueda, vamos a poner una rueda de 1 metro y algo de diámetro. No, es inmenso. Y de largo creo que tiene 4 metros, me parece, entre puntas. No, es una bestialidad. Entre medio de toda esta historia de tornería también estuviste trabajando en la energía, ¿no? Un Sí, tiempo. estuve en la usina, me hizo entrar mi hermano, y yo no estuve a gusto nunca. Algunos se ríen cuando yo lo cuento, que yo renuncié el primer día. Me convencieron y me hicieron quedar. Bueno, yo trabajaba en los dos lados. Trabajaba en la usina y trabajaba acá. Llegó un momento que no servían ya ni para acá ni para allá. Y no, renuncié. En esa época renunciamos 4 o 5 juntos. Renunció De la Barrera, Walter Garaventa, Belito Médice, el Gallego Núñez y yo. 5 nos fuimos juntos de la empresa. Nombraste personas que están relacionadas con bomberos voluntarios también, ¿no? ¿De la Barrera? Sí. Sí. ¿Y vos también fuiste bombero? Yo fui el primer cadete de los bomberos acá. Fui bombero y lo llevé a Braille, que era socio mío, que Claro. falleció a los 50 años. Yo lo llevé a él, que después él llegó a jefe. Y bueno, después siguiendo, Héctor Braille llevó al sobrino, a Emir, Claro. que también llegó a jefe. Y bueno, y también renuncié, también Por los fierros. por los fierros, sí, no era por otra O sea, cosa. los fierros siempre fue más importante que cualquier otra actividad. Sí. Dejé el fútbol, dejé el ciclismo, todo por los fierros. El ciclismo de aquella época con las ruedas finas y los cuadros pesados. Todo fierro era. Todo fierro, no lo que usaba yo. Lo que usaban en la doble bragado los profesionales. Claro. Otro gran amigo que tuve yo, que fue, que que lo presenté, vos tuviste con él, hiciste una nota, fue Mario Ferino. Mario Ferino. Mario Ferino y Juan compraron 2 bicicletas de última generación, en la que usaban los profesionales, era todo fierro. Creo que las palancas de donde van los pedales, parece que ese era aluminio, pero después era todo fierro.
Recuerdo, Mario Ferino fue en el año 2009 que salió en la tapa del periódico. No me acuerdo en qué año Año fue. 2009, sí. Sí. Que quedó olvidado. Acá lo olvidaron mucho, acá, Mario. Hace pocos días estaba charlando con alguien sobre una nota que habíamos publicado y el poco reconocimiento que tiene Mario a pesar de haber sido uno de los pilares del Club San Lorenzo. Sí, sí. En el Club San Lorenzo pusieron una placa a Ferino hermano. Claro, de ahí me mataron de un tiro mataron 4 pájaros, porque ahí estaba Juan y Mario, los 2 hermanos, Titi y Pocho, que donaron los ladrillos. Claro. O sea que ahí con una placa homenajearon a 4 ferinos. Fundamentales, fundamentales en la década del 70 para la fundación de ese club. Claro, eso fue lo que Mario me contaba cuando traían las orquestas famosas. Cuarteto Imperial. El Cuarteto Imperial, Catunga, yo no me acuerdo quiénes más eran. Él venía con la plata, traía la plata por si fracasaba el baile. Claro. Y después compraron silla, mesa, todo. Instalaron todo ello. Hasta creo que parte del terreno compraron también. Esos bailes que eran impresionantes, gente caminando por las calles de tierra y los zanjones hasta llegar al club, Sí. que quedaba lejísimo en aquel momento. Ellos fueron los fundadores de... La historia de los clubes, qué interesante, porque siempre hubo una empresa o algún empresario local que apoyaba. Ah, igual que Seferino. Seferino Ferreira fue FEBA. FEBA. Claro. FEBA, eso fue mucho más, no digo importante porque la importancia es la misma, pero fue más grande FEBA. Era otra época. Bueno, FEBA, el Prado Español, prácticamente los bailes se llenaban. Se llenaba. Es una manzana y se llenaba de Se gente. llenaba, sí, se llenaba. Después los jugadores que traían de Lanús. Acá yo lo que me acuerdo fue, de que más me acuerdo fue de Piazza, que después lo vendieron a Vélez. Ajá. La gente que iba Mira, y de Vélez ahora sale otra estrella que es Zarco. El que estuvo en la sub-20, sí. También Albertino. Sí. ¿Cuánta historia de Alberti que a veces queda sepultada? Historias que quedaron olvidadas porque, qué sé yo, el boliche Pi. Claro. El boliche Pi era una cosa que a mí me mandaban los otros ciclistas más viejos, yo era chico, pibe, me mandaban a los Pi a preguntarle, a decirle a Mario o a Juan, que se reunían, cuando venían se reunían ahí en los Pi, a qué hora salíamos a pedalear al otro día. Claro. Y yo tuve la suerte, Oscar Tamburri, me parece que fue, Roberto Penaca y el Chipio. Tuvimos la suerte de salir a pedalear, fuimos pedaleando, pero suave, vinieron a reconocer porque faltaba poco para la doble bragado y vino el equipo que tenía Mario Ferino, que lo bancaban ellos. Claro. Y pedaleamos con ciclistas de primera. Eso, qué sé yo, es un orgullo haber salido, que yo después los veía en el gráfico. Digo, mira, yo pedaleé con este. Mirá vos, Chipio, que siempre tuvo esa pasión por... Chipio era loco, por lo que loco, no tenía muchas cualidades como ciclista, pero él era muy vivo, tenía una viveza, era más vivo que los profesionales. Sí, él era un tipo que sabía mucho, le gustaba y nos llevaba a todos nosotros, salíamos a pedalear con él. Qué buena memoria. Sí, si me puedo contar. Empezamos hablando del torno y terminamos hablando Sí, de la historia de los clubes. Y de gente que a veces prácticamente está olvidada, porque hay jóvenes que ni deben conocer la historia de Mario Ferino o de los Ferreira Basso Sí. o de Chipio, por ejemplo. Bueno, este torno era Ferreira Basso. Ajá. Cuando cierro la fábrica, bueno, me avisa Perico Russo que se vende un torno y bueno, yo
un sacrificio bárbaro y lo compré. Este torno acá pasó Oscar Lescano, uno de los torneros. Miguelena, un tornero de Bragado. ¿Qué te queda por hacer? ¿Qué me queda? No sé yo. Más allá de hacer la huerta. Me quedan montones de cosas. Tengo pensado hacer una balanceadora de carga, que tengo todo y no la puedo armar, no sé si la voy a terminar, porque no, a mí me van a quedar muchas cosas por hacer. Porque ya, qué sé yo, ya el entusiasmo, ya no el entusiasmo está, lo que no está es el físico. Claro. Porque la mente ordena, pero el cuerpo no, a veces no responde. Por eso hicimos la nota hasta ahora, porque dentro de un rato te toca siesta. Claro, y bueno, te agradezco mucho que nos hayas recibido y que podamos mantener viva la memoria, que es lo más importante, ¿no? Sí, yo te puedo hablar de qué sé yo, de Alberti, de personajes de Alberti que no se van a recuperar esos, no los mismos, pero sino la forma de esos personajes que había antes. Claro. Que no hay más, hoy no hay más esos personajes. Los boliches te digo, boliche de almacenes, donde se juntaba la gente, acá estaba Dicunto, después Pocho Ferino, Armentano cuando llegó Cafrune, es otra historia, no sé si te la conté. Chichi Seira era amigo de Cafrune. Y bueno, Armentano estaba en la entrada acá, a donde está Marelli, vive ahí, tenía el almacén. En donde vive Bárbara. Y Chichi andaba en la camioneta con Cafrune y le dice, te dejo acá porque él tendría que ir a algún lado, no sé. Bueno, cuando Armentano lo ve entrar, dice, lo único que falta, los crotes también vienen acá. Bueno, entró, se sentó ahí, le va a haber pedido una ginebra seguramente. Y por allí, Armentano tocaba mucho la guitarra, por allá se la pidió. Esto yo no estaba, me lo contó Mena, el finado Mena me lo contó. Dice que le pidió la guitarra y la empezó a afinar. Dice que era un piano como sonaba. Y Armentano dice, toca bien el crotite. El crotito. Y era Jorge Cafrune. Jorge Cafrune, mirá vos. Un artista de primera línea. Sí. Esa guitarra era cómo sonaba esa guitarra. Y entre toda esta historia, también en la próxima edición del Pertenecer vamos a hacer como un homenaje a los hornos de ladrillo, que vos nombrabas recién a Ferino, y los hornos de ladrillo tienen que ver mucho también con los clubes, porque muchos horneros han donado para... Los ferinos claro. Donaron acá, Bonita Pérez y Antonio, para la candela. Donaron para la candela. El del Club Alberti Chico también se hizo con hornos y allá de ladrillo. No sé, pero debe haber donado Bonino, y seguramente, yo no me acuerdo de eso. Pero ahí trabajaba todo el barrio, todo se formaba así. Así que tenemos mucho para contar. Sí, y a veces, yo no me acuerdo, pero cuando me encuentro con otro, que hemos salido a pedalear o por trabajo, por cosas, empezamos a recordar uno una cosa, el otro otra, y terminamos pero recordando cosas que... Del Alberti de ayer. Del Alberti, sí. Gracias, Carlos. Es tan lindo, usted es un Alberti tan lindo, Vera. No deja de serlo lindo, pero no era más lindo antes. Era más comunitario, más sí. más de respeto. Sí, totalmente. De solidaridad. Sí. Y no había tanta intromisión del Estado o de la política en las actividades sociales. Eso claro, sí, ahí no había intervenciones, no era para nada, no. Cada cual se arreglaba con lo que tenía o con lo que podía. Sí. Y así se iba construyendo el pueblo. Sí. Un saludo para la gente que te está viendo. Un saludo, qué sé yo, ¿qué puedo decirle? Que principalmente a los jóvenes que busquen un trabajo como este, o carpintería, o oficios. O un oficio, que hay oficios que no se van a terminar más. Por ejemplo, tornería va a estar siempre. Carpintería, siempre. Hidráulica,
también. La neumática también, no se puede reemplazar por otra cosa. O sea, son oficios que van a perdurar por mucho tiempo. Y bueno. Recién te hacía un acercamiento a las manos y como para, si la das vuelta, es grasa pura. Esto lo agarramos justo trabajando, así que a seguir trabajando, Cabrera, y gracias por recibirnos. Bueno, muchas gracias.